Medio centenar de médicos asturianos denuncia que aún no han sido vacunados contra la COVID. Aseguran que el protocolo de vacunación diferencia sanidad pública y privada. Según sus propios protocolos, el personal sanitario, independientemente de ser público o privado, es uno de los grupos prioritarios. ¿Y por qué no se han cumplido estos protocolos? Los médicos se vacunan en función de en qué grupo están incluidos en la estrategia aprobada a nivel nacional. ¿Un médico de 56 años o 63 es menos prioritario que los menores de 55? A día de hoy, el personal facultativo, auxiliar y de servicios de los centros sanitarios privados sigue sin estar vacunado del COVID en su totalidad, mientras que el personal dependiente del SESPA ha sido ya vacunado en todas las áreas. Esto constituye un agravio comparativo que vulnera el principio de igualdad y equidad, así como también una contradicción al espíritu de la estrategia de vacunación nacional y autonómica. Se han estado atendiendo pacientes desde el inicio del estado de alarma hasta la actualidad. Se han contribuido a descargar los servicios de atención primaria especializada, hospitalización, pruebas diagnósticas, intervenciones y tratamientos terapéuticos del sistema sanitario público, evitando así el colapso y permitiendo la dedicación a la lucha contra la pandemia. Y no podemos entender las razones por las cuales se dio comienzo a la vacunación del personal sanitario público, relegando al personal sanitario privado a un segundo plano. No se puede comprender cómo hoy en día, a pesar de las partidas presupuestarias destinadas a la salud, la gestión continúa siendo deficiente y sobre todo desigual. Y ustedes decían que no iban a dejar nadie atrás y lo que hacen es poner en riesgo a los asturianos.